Bueno, en el cole siempre estudiamos la metamorfosis, ¿no? Como ese renacuajo, ¿verdad? Que es un pequeño ser así con un flagelo, con una cola. Y poco a poco va cambiando, ¿no? Le van saliendo patitas, van creciendo órganos, hasta que se convierte en esa ranita, ¿no? O ese gusanito que con esa forma que tiene se introduce dentro del capullo, ¿verdad? Y cuando sale, una preciosa mariposa, ¿verdad? Son los dos cambios que siempre vemos en el cole, ¿no? Cuando estudiamos esta palabra, metamorfosis. Puedes pasar. Pero tanto no, solo una. Gracias, gracias Alberto. Le voy a tener que decir pasa muchas veces, así que gracias. Bueno, venga, vamos al lío. Romanos 12, 2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, pues este capítulo lo vamos a dividir en 3 partes, ¿vale? El primero nos dice que no nos conformemos a este mundo, ¿vale? La segunda parte dice que más bien seamos cambiados, y la tercera parte, que así aprenderemos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, había 2 versiones, lo quería leer en esta nueva traducción viviente, porque también lo dice de una forma, con un lenguaje un poquito más, a mí me gusta más, ¿no? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, la primera parte que dice, que no nos conformemos a este mundo. Y en otras traducciones de la Biblia, quiere decir, que no te adaptes, que no te conformes, que no te amoldes, que no imites. ¿Vale? Es verdad, vivimos en una sociedad, en una cultura que nos influye constantemente. Luego lo vamos a ver, pero somos continuamente influidos por todo lo que tenemos alrededor. Y cuando la palabra dice que no nos adaptemos, quiere decir que cuando las cosas, cuando estén ocurriendo cambios a nuestro alrededor, quiere decir, no vayas con esos cambios. ¿Vale? Es, por decirlo así, la metamorfosis que no tienes que hacer, ¿no? No te adaptes, no te conformes, no te amoldes, ¿verdad? Si tú metes en un molde algo, un objeto de barro o introduces algo, y este se seca, cuando sale una copia de él, ¿verdad? Eso es amoldarse, imitar. Y eso es lo que dice la palabra, ni imites ni amoldes, pasa. Había una tierra que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que conquistar, ¿verdad? Y eso es, podemos ver un reflejo de nuestra vida siempre en historias del Antiguo Testamento. A mí me gusta mucho leer el Antiguo Testamento porque hay muchas cosas que te ves reflejado en ellos, ¿no? En un montón de historias. Pero en global, Dios le dijo al pueblo de Dios, no imitéis, que no estéis... que no aprendáis sus culturas, que no aprendáis sus costumbres, que no, tenéis que conquistarlo todo, no os dejéis llevar por ellos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? No consiguió hacerlo. Y lo vamos a ver en Jueces. Dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. ¿Una más? Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes.
esto nos suena, ¿verdad? Aunque nosotros hemos nacido en una tierra así, ¿verdad? Pero es cierto que vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a participar de sus actividades, a participar de sus cosas. Y hay muchas cosas buenas, no quiero ser catastrofista, pero la gran mayoría de cosas que aprendemos en este mundo van en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso está diciendo, no te conformes a este mundo, no imites, ¿vale? Esto yo creo que todos lo tenemos claro. ¿Qué dice a continuación? Renueva tu entendimiento, renueva tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que estamos, las cosas cambian y últimamente cambian muy rápido. Con el tema de la globalización, de la hiperconexión, todo cambia mucho más rápido. Entonces, la palabra en griego que dice es quiere decir, es un presente continuo. No es que seas transformado una vez, sino que continuamente estés siendo transformado, presente continuo, ¿vale? Es una continua metamorfosis. Que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Y cómo creéis que puede ocurrir esto? Os lo pregunto, no es retórico. Pues estando en comunión con Dios. ¿Qué es estar en comunión con Dios? Pues, por ejemplo, tener tiempo con Él en la oración. Tener tiempo con Él. Leer de su palabra para que podamos tener sabiduría y entendimiento. Y a partir de ahí que vaya cambiando las cosas de nuestro interior hacia afuera, por ejemplo. Muy bien. Conocer también personas que te puedan ayudar. Conocer personas que te ayuden. A conocer a Jesús. Más. ¿Lo hacemos? ¿Por qué? Porque todo lo que hay alrededor sí lo hace, sí está continuamente influyéndonos. ¿No os ha pasado que después de estar cierto tiempo... ¿Cuántos de aquí pasan más de 1 hora al día en redes sociales? ¿Alguien quiere confesarse? Vale, ¿no? ¿Vale? Y cuando termináis de vuestra sesión de 1 hora, o 2 o 3, ¿cómo os sentís? ¿Cómo os encontráis? Aturdido. Qué bueno. Desesperado. Así que tu algoritmo te recomienda comprar, ¿o qué? Vale. O sea, que acabas agobiada, ¿no? Bueno, es evidente que al final tiene una influencia sobre nosotros. Hay veces que hay cosas muy positivas, ¿vale? No todo es negro, también hay muchas cosas buenas, ¿no? Pero generalmente, como ha dicho... ¿Cómo es tu nombre, perdona? Bianca. Bueno. Dice, estoy aturdido, ¿no? Del mogollón de información, ¿verdad? Que nos llega. Y eso, creas o no, te transforma, nos transforma. Habéis escuchado la frase de una mentira repetida 1000 veces acaba haciéndose una realidad, ¿verdad? Siguiente. Así que, ¿estamos contrarrestando esto? Pasa. ¿Sabéis? Hay un proceso que se llama osmosis. Perdona. Todo el mundo sabe qué es la osmosis, ¿verdad? Bueno, se estudia. Mira, es muy fácil. En la naturaleza se busca el equilibrio sola, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es que si tú pones en un... Lo más fácil, ¿quién cocina de aquí? Vale, ¿qué pasa si tú le echas la sal a la ensalada o al filete y lo dejas estar ahí con la sal puesta media hora? Que se diluye. ¿Cómo se diluye? Se sale el agua. Eso es. O sea, el medio que hay dentro, el líquido que hay dentro, como hay sal fuera, quiere que haya un equilibrio entre la sal y el agua, ¿vale? Entonces, el agua va a ir siempre donde hay más sal para equilibrar, ¿no? Eso es un proceso que se llama osmosis. Entonces, el agua de las células va a salir fuera. Entonces, si tú echas... Por eso, cuando vas a cocinar, echa la sal al final, porque si la echas al principio, se le va a salir todo el jugo,
¿vale? ¿Qué pasa si alineas la ensalada mucho antes de ir a comer? Que cuando entras está toda fofa y todo el líquido está abajo, porque se ha salido fuera. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Tú cocinas sin sal? Muy bien, para la tensión, súper guay. ¿Vale? Por eso cuando tú tomas mucha sal o mucho azúcar, luego tienes mucha sed, porque tienes tanta cantidad de sal dentro que quieres agua, 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 para luego hacer pipí y eliminarla, ¿no? Entonces, la hemodiálisis, lo que les ocurre a gente que, por ejemplo, le falta un riñón, que es monorreno, o por algún problema que haya tenido, y necesita de una máquina externa que limpie las toxinas que hay dentro de sí, necesita pasar su sangre por un líquido que es igual que su sangre, a excepción de las toxinas. Entonces, cuando pasa la sangre por ese tubo, que es semipermeable, ¿vale? Es como la imagen. Imaginaos las toxinas, imaginaos que eso es un tubo por el que pasa la sangre, ¿vale? Las toxinas que hay dentro van a salir fuera. ¿Por qué? Porque fuera no hay toxinas. Entonces se busca un equilibrio. Y así pasa la sangre una vez y otra vez y cada vez se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando y se va limpiando. Pues esto es lo que nos está diciendo este versículo. Porque si no lo haces, va a ocurrir el proceso inverso. Lo de fuera, tú que estás limpio, lo de fuera va a ir entrando, va a ir entrando y va a ir entrando. Vas a verlo. Estamos continuamente en un medio así. Cotilleos están ahí. ¿Has visto? ¿Has visto? Yo qué sé, no sé. Estoy acordando todos los chismorreos que me han contado hoy, que han sido pocos, pero ya uno o dos, y ayer, y en plan, oh, macho. Qué tentación, qué goloso es, ¿verdad? Cuando que nos cuidemos, ¿no? En las conversaciones privadas de hablar demasiado de los demás. Vuelve. Las redes sociales, la información, vale, sí, pasa, que ya. Entonces estamos inmersos en una cultura. Y la cultura en cada parte del mundo es diferente. Aunque es cierto que hay una tendencia, como he dicho antes, a que en cada parte del mundo cada vez... Antes yo creo que no pasaba eso, pero yo hace unos años conocí a unos alemanes y menos por el idioma hacíamos las mismas cosas. Veíamos las mismas películas, los mismos videojuegos, conocíamos todo igual. Solo hablábamos en inglés y yo pensaba, digo, ¿cómo...? ¿No debería ser esto un choque cultural? Bueno, sí, había un poco de choque cultural cuando había que comer, ¿no? No le gustaba el jamón y yo, estás loco. Y era verano a 40 grados y se tomaba un té caliente, yo, estás flipando. Pero poco más, ¿no? Entonces, la cultura, según el diccionario, dice, es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etcétera. Y la cultura cambia. ¿Quién es el señor de la izquierda del todo? Un anciano. ¿Por qué lo identificas? Por su forma de vestir. Sí. Porque tú... Sí. Por lo menos aquí en España, si yo te digo, es un señor mayor, es un señor muy mayor, ¿tú cómo te lo imaginas? Con unas Vans, unos pantalones rotos... No. ¿A que parece que visten todos igual? Sí, el de pana, que insisto, o sea, no es una burla, es algo, es así, ¿no? Se les llama la generación de hierro, porque mis abuelos son duros de pelar, ¿no? Pero en su cabeza había una cultura, ¿no? Por ejemplo, hace poco lo leía, ¿no? Que son una generación que valoraba mucho a los políticos, porque hay que entenderlo, ¿no? La gente que impulsó al país con política, ¿no? Se valora a los políticos, un título universitario, o sea, había cosas que hoy en día no valen nada. Un político han perdido toda la credibilidad. Nadie confía ya en los políticos. Un título universitario no es garantía de que seas una persona respetable, o sea, respetable en el sentido como antes, es universitario, es inteligente, no sé qué es.
hoy un título universitario, yo tengo uno y he trabajado en la obra. O sea, quiero decir, que no te garantiza un futuro. Oh, tiene una carrera, oh, va a ser un éxito. No. O sea, la cultura va cambiando y las cosas que ayer tenían muchísimo valor, hoy no tiene por qué tener valor. Eso es un cambio. Nuevos grupos sociales en las ciudades empiezan a aparecer los punkis, los grupos bueno, de todo, ¿no? O sea, la cultura cambia. Y de repente el Señor empieza a mirar a su alrededor y dice, yo ya no me veo aquí. Pasa. Así que me gusta esta palabra, consagrar. Dice, dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. En la Biblia a veces dice consagrar, otras veces dice santificar. ¿Sabéis qué significa ser santo? Ser apartado, ser dedicado. Algo santo es algo, también es apartado, dedicado, un día a observar, un día a reservar. Y yo te pregunto, ¿qué cosas has consagrado a Dios? ¿Podemos decir que hemos consagrado nuestra vida a Dios? Y todos a lo mejor decimos, sí, seguro, cada área. El pueblo de Israel, si vemos la ley de Moisés, era había un mogollón de cosas que había que hacer que no, y un montón de días a observar, un montón de fiestas, el sábado, o sea, todo estaba impregnado, todo recordaba a Dios, todo era como Dios. En Deuteronomio 6 dice, enseña a tus hijos, pon estas leyes, ponlo sobre las puertas, póntelo en la ropa, ponlo en todas partes, díselo a tus hijos, comunícaselo, ¿no? Que todo estuviera impregnado de Dios, ¿no? ¿Por qué? Por toda la cultura que había alrededor, todos los dioses, todo era contrario. Se sacrificaban niños a Baal y el pueblo de Dios acabó haciendo eso. Porque aprendió, porque introdujo dentro de sí, ¿no? Sí, consagra, y voy a tocar algún tema a lo mejor, consagra todo, consagra tu tiempo. Y no voy a decir cómo, porque eso es algo personal, ¿no? Ya no hay una ley que te diga cómo tienes que consagrar tu tiempo, el sábado, la fiesta, pim. Eso lo tienes que hacer tú con Dios. ¿Qué has consagrado? Por ejemplo, si tú consagras un día con... Por ejemplo, hablando de un noviazgo, ¿no? Por ejemplo. Dices, cariño, el domingo por la tarde quedamos para cenar. ¿Vale? De repente, la chica está esperando ahí, ¿no? Típica escena de película, se enfada porque llega... ¿Dónde estás? Uy, no, es que me han llamado los colegas para... Eso digo yo. ¿Qué pensáis? Poca seriedad, ¿no? Poca seriedad, poco compromiso. Muy poco, ¿verdad? ¿Qué cosas cambiamos por Dios? Por las cosas de Dios, ¿no? Lo que habéis dicho antes. ¿Qué cosas cambiamos por leer un rato la palabra? ¿Qué cosas cambiamos por estar con la iglesia? Estar en la iglesia es estar en un proyecto de Dios. Estar orando, estar adorando, estar... ¿Cuántas veces cambiamos eso por cualquier otra cosa? Consagra. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo he consagrado... Jesús nos enseñó un montón de cosas, ¿no? Consagra tu sexualidad, consagra tu economía, consagra todo. Yo siempre lo digo, no tengo ningún... Yo no vivo con el 100% de lo mío. Vivo con el 90% y gracias a Dios tengo suficiente. Pero ese 10% de todo lo que entra en mi cuenta bancaria lo tengo consagradísimo a Dios. Porque Dios, y no es el tema de hoy, pero Dios nos ha pedido que rindamos todo, que no podemos servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. A mí, la iglesia me cuesta dinero, ¿vale? O sea, aunque esté hoy compartiendo, yo lo digo, a mí nadie me da nada porque es un servicio a Dios y es un deber
gracias, bueno, y es un privilegio, ¿no? Pero me cuesta. Pero lo hago con gusto, porque la iglesia es la novia de Cristo, es el proyecto de Dios. Y si tú quieres que gente conozca a Dios, que este proyecto, que Café con Dios avance, no se hace. No estoy pidiendo la ofrenda, pero sí. Pero no para mí. Perdona, Ana, que sé que luego. Pero quiero decir, Dios es un Dios. Lo primero que le dijo al ser humano es multiplícate. Dios es un Dios de multiplicar. Y cuando Dios da una promesa, nunca es para menguar, siempre es para ir a más. Y está en la visión de Dios que más gente conozca a Cristo, que tu vida se vea bendecida, y muchas veces hace falta pasta. Es que, digámoslo así, imaginaos que este proyecto va a más y estamos bloqueados porque no se puede, por ejemplo, alquilar un local. ¿No? Es un ejemplo. Es pues una forma de consagrarte a Dios, consagrar tu economía, es decir, yo quiero que este proyecto salga adelante, por ejemplo, ¿no? Yo os pongo ese ejemplo. Todo el 10% de lo que nosotros tenemos, Bea y yo, lo damos con gusto y luego, a lo mejor necesidades de personas, ofrendas, lo que sea, también. Porque entendemos que somos extranjeros y somos peregrinos en este mundo. Y todo lo que tenemos, sé desprendido, no solo del dinero, de todo. El tiempo es lo que más a mí me duele, mi tiempo. Es lo que a mí, pero también hay que consagrar tiempo con Dios, tiempo con las cosas de Dios. Y consagrar es decir, esto no se toca. No se toca es no se toca. Eso es consagrar. A no ser que ocurra algo realmente importante, ¿no? Ha fallecido alguien y tengo que estar ahí, ya me entendéis. Consagrar es decir, el domingo por la mañana, por ejemplo, ¿no? El domingo por la mañana, en mi caso, no se toca. Entonces, trabajo por la noche, pues voy al trabajo sin dormir frecuentemente. Insisto, no hay una ley, aplícalo a tu vida como tú quieras, pero consagra tu vida a Cristo. Merece la pena. Pasa. No te conformes a este mundo, transforma por la renovación de tu entendimiento y comprobarás cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pasa. En el siguiente capítulo versículo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Qué es la medida de fe? Y estos son literalmente notas de una predicación de segundo bueno, ya no me acuerdo de cuándo fue, pero que en ese momento me tocó muchísimo. La medida de fe que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque dependiendo de la medida de fe que tú tengas, no es la misma la fe de una persona que profetiza que la de uno de que sirve. La fe te lleva al propósito de Dios. ¿Sabéis? Muchas veces, ¿por qué? Porque es la tercera parte del versículo. Aprenderéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces decimos, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y esperamos que un ángel se aparezca y dices, tienes que hacer esto, 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 y tú, vale. Es decir, quieres algo que no requiera ni un grano de fe. ¿Sabéis que ahora lo vamos a ver? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y voy a bendecir a todos, ¿no? Seanistas, ¿qué le dijo? ¿No? Le prometió una descendencia, seanistas, no sionistas, del Sean, ¿no? Él le hizo una promesa y Abraham obedeció. Ahora lo vamos a ver, no me voy a adelantar. La fe te lleva al propósito de Dios. La medida de fe define una cantidad. Tú puedes tener una fe minúscula o puedes tener una fe tremenda, ¿no? Dependiendo, ¿verdad? Pero eso te lleva a la voluntad de Dios.
es algo que Dios da. Fe ¿para qué? Para multiplicación, para provisión, para sustento, para una visión de que eres salvo. La fe define lo que Dios te lleva a hacer y tu nivel de autoestima. Poca fe se verá pequeñita. La fe dice de uno lo que en realidad es. Hay que luchar por una fe completa y verdadera. ¿Qué le dijo Dios a Abraham y a Sara? Sal de tu tierra y parentela. Con 75 años les dijo que iba a tener un hijo, que iba a tener una descendencia tan grande como los granitos de arena, como las estrellas que hay arriba. Y ¿sabes qué? Ellos lo creyeron. Bueno, sí, Sara se rió, ¿no? Hay en un versículo, pero creyeron. Padre de la fe. Y luego Dios, la única vez que lo hizo, ¿no? Le pidió, cuando tuvo a su hijo, le pidió, sacrifícalo. ¿Y sabes qué dice Hebreos 11? Dice, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque tenía la fe de que era capaz de resucitarlo. Yo no sé cuántas resurrecciones habría visto Abraham, juraría que ninguna, porque no hay ninguna registrada, pero él creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo si lo mataba, ¿no? No hizo nada de eso, ¿verdad? Pero eso es la fe. Y esa fe fue la que llevó a Abraham a la tierra prometida. La promesa era, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Finalmente, esta promesa se cumplió en Cristo. Todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra son benditas, gracias a la descendencia de Abraham por medio de Cristo. ¿Cómo es tu fe? La fe nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. ¿Estás teniendo fe en algo? ¿No? Pues entonces vuelve atrás el versículo. Paso número 1, paso número 2. No te conformes a este mundo. Imprégnate, conságrate, estate en relación con Dios y aprenderás cuál es su voluntad para tu vida.